Señor les bendiga, hermanitos. Bienvenidos a la casa de Dios. Les voy a pedir que vayamos a Salmo 95, por favor, y le vamos a leer todo. Y vamos a leer Salmo 95. Dice la palabra de Dios: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de mi corazón, es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Estamos viendo los atributos del Señor. Y dentro de este salmo encontramos muchas cosas. Dice la forma en que debemos de venir a cantarle a nuestro Dios. Dice aclamando, ¿verdad? O sea, no es, yo imagino que una aclamación, o quiero entenderlo, que no es cuando uno casi como que murmulla, ¿no? Así como que en él estoy seguro, ¿verdad? Sí, y dice ahí que lo hagamos con júbilo a la roca de nuestra salvación, y empieza a dar más razones de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Dice el hacedor, el creador de todas las cosas, el poderío que él tiene, tiene las profundidades de los mares en su mano. Dice que suyo es todo el mar, pues él lo hizo. Y entonces está hablando aquí de cómo se reveló Jehová como Jehová Elohim, Jehová creador, Jehová que tiene poder para hacer las cosas, Jehová el que puede construir donde no hay nada. Él es nuestro Dios grande al cual venimos a adorar en este día. Entonces manifestémosle con gozo, como dice aquí en la invitación que hace el salmista, hagámoslo con gozo porque Él ha sido misericordioso y nos ha permitido ser su pueblo. Y dice que no seamos duros como el pueblo lo fue en Meriba, ¿sí? Y hay toda una historia a través de esto, y dice que el furor se encendió contra ellos. Pero es curioso que comienza diciendo acerca de cómo alabar a Dios, ¿no? Entonces tiene que ver con la gloria que cambió el hombre, la gloria que era de Dios, la cambió por lo material, la cambió por los hombres, como estudiábamos hace unos días en Romanos, ¿verdad? Le dio gloria a todo menos al Creador. Entonces comencemos por rendirle gloria a nuestro Dios poderoso. Amén. Vamos entonces a cantar. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias en esta hora porque aquí estamos reunidos, Señor, y nos has tenido por pueblo por gracia, Señor. Nada que ofrecer delante de tuyo, Señor, nada que traer, Dios, que sorprendiera a tu gran poder, Señor, y aunque tuviésemos algo, tú lo has dado, Señor, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Y nosotros o queremos obedecer al llamado de tu voz, Señor, en adorarte, en exaltarte en gloria, Señor. Y que aunque esto no le aumenta más, porque toda la gloria tuya la posees, Señor, a ti te place que estemos aquí. Y adoramos tu nombre, Señor, y los beneficiados somos nosotros, porque al admirar tu belleza, al contemplar tu grandeza, Dios, tememos a ti, Señor. Al conocer más de quién eres tú, de lo grandioso que eres, de lo poderoso que eres, Señor, de lo justo que eres, Señor, de lo fiel que eres a tu palabra y que habrás de cumplir todo, tememos, Señor. Cuando vemos tu santidad, también tememos, Señor, y no queremos acercarnos así nada más, y para lo cual entonces pedimos tu ayuda, Señor, para que nos limpies de todo pecado. Tú eres el único que puede limpiar, y queremos que nos limpies, Señor, de todo pecado en la mente, Señor, que todo pecado que ha habido en el corazón, Dios, todo el pecado que hemos hecho a través de nuestras palabras, de nuestras manos, Señor, y también de nuestras omisiones, Señor, porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hicimos, eso también es pecado, y eso te ofende, Señor, y al que tiene pecado, Señor,
tú lo miras de lejos, Señor, porque nada puede estar delante tuyo si está sucio. Y te pedimos perdón en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, que nos permitas acercarnos a ti completamente, Señor, llegar hasta el lugar santísimo y adorarte plenamente, Señor. Quita todo estorbo, Señor, toda angustia que haya en nuestro corazón, confiando en que tú eres bueno para hacer todas las cosas, Señor, y confiando en que todos los planes que tú tienes son de bien y no de mal hacia nosotros, Señor, y confiados en tus promesas de que cuando te amamos, Señor, a los que te aman, todas las cosas obran para bien. Ayúdanos, Señor, a estar confiados en ti, en lo que tú haces, Señor, y no en nosotros mismos. Cantamos a la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar. Los cielos cuentan tu gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo encontramos en el Salmo 19. Y el firmamento es testigo de que y nos manifiesta la existencia de nuestro Dios. Vamos a cantarlo. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Nuevamente los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Vamos a decir: yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Nuevamente, yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén. Y démosle gracias a Dios por la seguridad que tenemos en Él. Son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las cazador. Él es mi escudo, mi salvación, en Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación, en Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Él es mi escudo y mi fuerza, Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él
Y estudiamos hace unos días que la grandeza de Dios es inescrutable, es decir, es imposible de entender y de comprender. Y hasta donde nuestra mente nos permite ver, y aunque el universo nos muestra el gran poder de nuestro Señor, si la palabra dice que no lo podemos entender, entonces aunque tengamos mucha teología, aunque tengamos mucha doctrina, no alcanzamos a ver la grandeza de Dios. Solamente estamos viendo un pequeño destello. Cantémosle a nuestro Dios grande y poderoso. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Vamos a cantar así. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, como las que haces tú, como las que haces tú. Te rogamos, Señor, ser más llenos cada vez más de tu Santo Espíritu, de tal manera que la mente de Cristo esté en nosotros, gobernando en todo tiempo, Señor. Que seas tú lo primero que busquemos en la mañana, Señor, y en lo que meditemos durante el día.
quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Así es, Señor, lleno y lleno cada vez más de ti. Nuestro deseo, Señor, es adorarte. Queremos honrar la gloria de tu nombre, Señor, con nuestras vidas. Dile al Señor: este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, te adoraré con toda
eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoraré, te adoraré con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú, eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Así es, Señor. Rendimos nuestro ser como esclavos que nos hemos hecho por gracia de Jesucristo. Nos hemos convertido en servidores tuyos, Señor. Queremos rendirte nuestro ser completamente, Señor. Que todas las áreas de nuestra vida sean gobernadas por ti. Que tú seas el amo y Señor de nosotros, Señor. Continúa, Espíritu Santo, haciendo tu obra. Que estemos sujetos a Cristo. Que estemos sujetos a la voz de nuestro Señor. Que de verdad nos comportemos como las ovejas que escuchan la voz de su Señor. Que cuando la palabra nos invite a cambiar el camino, que así lo hagamos. Con la seguridad que obedecemos no al que predica, sino que obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Te rendimos nuestro ser en este día, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra, Dios, haz tu obra, Dios, haz tu obra en mí.
nos harás permanecer en ella. Queremos permanecer libres y en santidad para ti, Señor, solamente para honrarte. Amén. Tome su lugar, hermano y hermana. Vamos a escuchar un par de avisos. Bueno. Antes que nada quiero darle la bienvenida. Realmente es un gozo el que podamos estar congregados. Los tiempos han ido cambiando y van a seguir cambiando y cada vez van a ser peores. Y debemos de agradecer a nuestro Señor el que aún podamos congregarnos. Quisiera que me acompañaran a 1 de Pedro 3:8. ¿Y por qué estar reunidos? O sea, ¿para qué reunirnos, no? Pues hay tantos servicios en línea, tanta información últimamente en Facebook, en YouTube, en tantos canales digitales. Y en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Y aquí está la parte principal: compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Es algo que debemos de estar practicando, compartiendo y ser. Y la única manera de hacerlo pues es en la iglesia. De inicio, ¿no? De inicio. Porque después esa práctica, esa forma de ser, eso pues lo tenemos que llevar afuera, con los otros. Debe ser nuestra conducta, nuestra forma de vivir, y que esa forma de vivir pues llame la atención. ¿Sale? El anuncio, el primer anuncio que les es el tema del celular. Vamos a dejar los celulares de un lado. ¿Sabes qué? Es que yo uso mi celular para la Biblia. No te preocupes, tenemos Biblias en la parte de atrás. Ajá. Uno de los distintivos de aquí de Calvary Chapel es el hecho de no distraerse. Que aprovechemos el poco tiempo que tenemos. ¿Para qué? Para ser nutridos de la palabra. Ajá. Es algo pues padrísimo el poder estar reunidos, como les dije, el poder practicar, pero también el poder ser alimentado, el poder compartir. Si ustedes se han dado cuenta, ahorita estamos viendo varios libros de la Biblia. Ajá. Y la idea es que sigamos todo el consejo de Dios, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ajá. Y después, cuando terminemos esa ronda, pues volver a empezar. Y esa es la idea, ¿no? Versículo a versículo, que podamos seguir todo el consejo de Dios. Ajá. Y a veces estos aparatillos, lo digo por mí primero, ajá, nos distraen de esta maravillosa parte, ¿no? Que es el nutrirnos. ¿Sale? Aprovechemos, porque los días cada vez son peores. Ajá. Sí. Sí, y que se escuche bien y cosas así, ¿no? La verdad es que si ustedes me ven ahí atrás con el Facebook, ese es el principal propósito, ¿no? Pero realmente
ya les pido de favor que pues, pongamos atención, ¿sale? El segundo aviso, pues todavía seguimos ahí con el semáforo. Si se han dado cuenta, ha sido medio de rebote estos semáforos. Ahorita ya 24 estados pasaron a amarillo, solo hay 3 en rojo. En la mañana estaba viendo esa parte, y otros 3 en verde. Realmente no sé cuándo vaya a acabar esto, pero oremos. ¿Por qué? Porque uno de los temas que extrañamos y anhelamos es tener a nuestros niños aquí con nosotros, y, y bueno, va a ser hasta que esté en verde. Ajá. Gracias a Dios, pues Dios ha puesto ahí en invierno, cerca de aquí. ¿Para qué? Para que estén ahí nuestros niños. Ajá. Pero pues queremos tenerlos aquí realmente. Queremos que las maestras estén aquí. Ahora también, pues hay mucha necesidad. La obra pues va creciendo, y esto también nos debe de alegrar. ¿Por qué? Porque pues hay más lugares para poder ejercer nuestros dones. Les pido que se animen a servir, a formar parte de esta maravillosa obra que el Señor está haciendo. A pesar de nosotros, Él la está haciendo. ¿Sale? Como ustedes saben, el alfolí está en la parte de atrás. Realmente el Señor ha seguido bendiciendo en gran manera, de todas maneras, o sea, de forma económica nos sigue bendiciendo. Realmente de Él es la obra, descansamos en eso, no depende de nosotros, y eso pues nos hace ver que el Señor tiene un propósito. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te doy porque tú siempre estás atento a todas nuestras necesidades. Te doy gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, compartiendo de tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor. Te pido, Señor, que pues tú pongas el querer como el hacer, Señor, en mis hermanos, para servirte, para adorarte, Señor, para amarte como tú nos amas, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que las ofrendas que se vayan a depositar en el alfolí sean para tu gloria y tu honra exclusivamente, Señor, y que tú las administres, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad, que no sea nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Parece que cuando, bueno, no sé cuántos de ustedes han subido a un bote y han ido ahí al mar o la laguna, pero cuando el bote tiene gente por allá y hay espacios vacíos, parece que hay un desbalance. ¿Por qué no se mueven más hacia el centro y como que arreglan este barco, ¿no? Este bote. Que el Señor les bendiga. Amén. Eso mero. Ajá. Pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Y damos gracias por lo que Dios está haciendo en nosotros, entre nosotros y por medio de nosotros. Así que les pido por favor abrir sus Biblias en Hechos capítulo 7. Hoy estaremos estudiando los versículos 38 al 42. Y bueno, como que, os supongo que algunos de ustedes no tienen la Reina Valera, y yo creo que se les facilitaría mejor porque el texto lo tengo en Reina Valera. Entonces, si alguien dice, bueno, quiero cambiar mi Biblia por la Reina Valera, ahí les podemos prestar atrás. ¿Hay alguien aquí que necesita Biblia esta mañana? Creo que todos están bien. Ajá, pero en caso llegado quieras cambiar tu versión por un momento, nada más toma una de las Reinas Valeras y ya como que podemos
leer mejor todos juntos, ¿verdad? Así que pónganse de pie cuando ya estén listos, hermanos. Hechos 7, 38 al 42. Y dice la palabra de Dios en el verso 38 en adelante: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Hasta ahí está bien, querido Padre. En el nombre de Jesucristo damos gracias por tu palabra leída esta mañana, Señor. Por favor, Dios mío, sigue tratando con nuestras vidas, ya que parecidos al pueblo de Israel que estuvieron en el desierto camino a la tierra prometida, nosotros también vivimos aquí hoy con la esperanza de llegar a nuestro descanso, a nuestro reposo, a nuestra tierra prometida que es el cielo. Pero mientras vivimos aquí, enfrentamos todo tipo de dificultades y hay distracciones y hay, Señor, hay seducciones y hay pecado en el mundo y podríamos ser arrastrados si no tenemos cuidado. Así que hoy trata con nosotros y bendice este tiempo, Dios mío. Dame, por favor, la facilidad de palabras y a mis hermanos oídos para oír tu voz y obediencia para seguir tus consejos, tu guianza, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana: la rebelión del pueblo. La rebelión del pueblo. A veces he oído algunos mensajes que hablan de sanidad y bienestar y de progreso y de prosperidad, y realmente los predicadores acomodan su mensaje a la escritura que han elegido para aplicarla, para leerla y explicarla y aplicarla. Pero yo digo, bueno, ¿por qué nosotros siempre nos toca que el Señor nos regaña? Y la verdad es que no podemos cambiar lo que el texto está diciendo. No podemos, digamos, cambiar el tema o el texto. Y cuando Dios está enojado con un pueblo, que dice la Biblia como acabamos de leer, y luego vamos a hablar de bienestar y prosperidad y todo está bien. En realidad no encuentro cuál es la situación de estos que no hablan nada de estas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos escogido un libro y en realidad vamos de versículo a versículo, nos toca oír lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? En la enseñanza el domingo pasado vimos las credenciales de Moisés, por ejemplo, donde Dios dio el poder a Moisés de hacer milagros y prodigios como evidencias de haber sido enviado de Dios a sacar a Israel de Egipto. O sea, los milagros, el poder de hacer milagros y prodigios fueron la evidencia para Moisés que fue escogido de Dios, que fue enviado directamente de Dios, tal como cuando los apóstoles fueron elegidos por Jesucristo y se les dio a ellos, amén, el poder de hacer milagros y prodigios también, como señal de que habían sido elegidos de Dios. Y aquí está Moisés. Y Esteban, ¿se acuerdan que la situación aquí se trata de Esteban? Se estaba defendiendo, en el capítulo 7, básicamente se trata de la defensa de Esteban, se está defendiendo de sus acusadores. Y en su discurso les estaba recordando que
el mismo Moisés, esto es la semana pasada lo vimos, que el mismo Moisés que fue rechazado por 2:14, ese mismo Moisés es el mismo Moisés a quien envió Dios a Israel como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza que quemaba o se quemaba, pero no se consumía. Hechos 7:35. Y entonces Esteban les está diciendo, este es el mismo Moisés que lo sacó de Egipto, habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, versículo 36. Y dijo, ese es el mismo Moisés que profetizó al pueblo en el desierto, que Dios les levantaría profeta en medio de ellos, y les dijo que a él debían oír. Lo que está haciendo entonces Esteban es, les está diciendo, miren, esto es lo que sucedió con Moisés. ¿Ok? Allá Dios hizo todo eso a través de Moisés. Es el mismo Moisés que ustedes conocen. Y es el mismo Moisés que habló del Señor Jesucristo que vendría. Pero en lugar de escucharle, ¿qué hicieron? Le crucificaron. No quisieron oírle. Entonces el punto de Esteban es que si ustedes se esconden tanto en Moisés, porque ellos se escondían detrás de la imagen de Moisés, si ustedes, por ejemplo, decían a Moisés conocemos, a este Jesús no le conocemos. Entonces el punto es, si ustedes conocen a aquel Moisés y se esconden detrás de eso, del nombre de Moisés, entonces debían de haber escuchado sus escritos, hubieran obedecido su palabra, porque él habló de Jesús, pero ustedes hicieron lo contrario. Dicen por un lado, creemos en Moisés, él es nuestro líder, por otro mensaje, y es lo mismo que sucedió con el Señor Jesús. Cuando él viene y da su mensaje, no le escuchan. Y quiero decirles de que esto nada más muestra religiosidad de aquellas personas. Y lo mismo puede aplicar hacia nosotros también, que por un lado podríamos escondernos como algunos se esconden en el catolicismo. Y tú les hablas del Señor Jesús, no, yo soy católico, o yo soy católica. ¿Va a misa usted? No, pero yo soy católica porque mi mamá es católica. ¿Usted lee las escrituras por lo menos? No, pero soy católica y punto. Y nadie me saca de ahí. Entonces es un ejemplo, ¿no? de los líderes, los judíos, los religiosos, que se escondían detrás de una imagen, pero ellos en realidad no habían obedecido las palabras de Moisés. En la enseñanza de este día, los hijos de Israel desechan la palabra de Moisés, así claramente, y en sus corazones se vuelven a Egipto. Sin ninguna vergüenza, declaran su idolatría y Dios los entrega a sus propios deseos. Vamos a mirar esta parte en este mensaje, mejor dicho, en dos partes. Amor a la idolatría, versículos 38 al 41. Y Dios los entrega a la idolatría, versículo 42. Leamos el verso 38. Entonces dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con aquel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. Este es el Moisés, quien recibió las palabras de vida que darnos. Hermanos, las palabras de vida que Moisés recibió son las palabras que Dios le dio para el pueblo. Amén. Son los 10 mandamientos. Y todas las leyes del Antiguo Testamento, comenzando del libro de Éxodo capítulo 20, todo hasta el capítulo 31, ahí habla de leyes, primero los 10 mandamientos, que en realidad tiene que ver comienza con la relación del hombre con Dios. Y luego no recuerdo si en los del cuarto mandamiento en adelante, tiene que ver mandamientos que tienen que ver con
tu relación hacia los demás, hacia papá, hacia las personas. Habla de leyes sobre los esclavos para personas que tenían amos que tenían esclavos. Habla de la restitución de lo hurtado para personas que robaban, tenían que devolver, no recuerdo muy bien, 5 veces más de lo que habían robado, tenían que llevarlo. Leyes sobre fiestas anuales, sobre ofrendas, leyes sobre el trato de unos para con otros. Estas son llamadas palabras de vida porque son y forman el estándar para vivir nosotros, los seres humanos. Los mandamientos de Dios, entonces, son la forma que Él quiere que vivamos. Amén. Y a veces como que lo que Dios ha escrito, la forma que Él quiere que vivamos, como que no concuerda con nuestros deseos, ¿sí o no? Como que no va con nuestros anhelos. ¿Por qué es así? Porque algunas veces hemos sido arrastrados muy lejos por las corrientes de este mundo, hemos sido moldeados con el molde de este mundo, y cuando estamos descubriendo la forma o el formato que Dios quiere o ha establecido para nuestra vida, no concuerda, nos choca, ¿sí me entienden? Nos cuesta. Pero estas son palabras de vida que Moisés recibió para el pueblo, palabras de vida que Dios le dio. Al mismo tiempo, los mandamientos de Dios son para protección. A veces, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, cuando vemos el peligro, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Ponemos reglamentos en casa. ¿Y cómo lo toman nuestros hijos? Bueno, mi papá no me quiere, mi mamá son demasiado legalistas para conmigo, ¿verdad? Muchas leyes, mira los demás cómo viven y porque ellos hacen lo que tú me prohíbes, pero los papás estamos protegiendo a nuestros hijos. Y es lo mismo que Dios hace en su palabra. La ha establecido para que la vivamos, pero al mismo tiempo es la protección de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos. Moisés le dijo al pueblo entonces que obedecer estos mandamientos, obedecer la ley, en obedecerla hay bendición. Lo mismo, vuelvo a la idea, al pensamiento de padres con hijos. Cuando los hijos obedecen a un papá que es honesto y verdadero y no lo está manipulando, sino que lo está corrigiendo de verdad porque le ama, ¿qué sucede? El hijo crece y desarrolla muy bien y hay una buena relación entre papá y mamá y los hijos porque ellos están obedeciendo al mandato de papá y mamá. Amén. Y en realidad es lo que Dios hace también con nosotros. Moisés le dijo al pueblo que en obedecer hay mucha, mucha bendición. ¿Lo creen ustedes? En obedecer a Dios hay mucha bendición. Si vemos ahí rapidito en Deuteronomio 28, 1 al 6. Deuteronomio 28. 1 al 6, aquí leemos, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estoy ahí en Deuteronomio 28, 28:1. O sea, está hablando, les voy a dar una bendición. Ustedes van a ser admirados por otras naciones. Van a ver otras naciones que ustedes son mi pueblo, un pueblo santo, un pueblo que yo he elegido para mí. Y el verso 2 dice: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Saben qué? Muchas veces queremos las bendiciones todas de Dios, ¿sí o no? Yo las quiero. Y cuando no las recibimos, básicamente, ¿qué sucede? Nos entristecemos. ¿Cuál es el problema ahí? Que queremos que Dios nos bendiga, ¿sí o no? Pero cuando se trata de que Él nos da instrucción para la vida, no nos agrada. Vamos a hacer todo lo contrario. Y aquí dice que va a haber bendición y te van a alcanzar las bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y no estoy hablando aquí de la prosperidad
Ok, no tiene nada que ver con eso, sino el hecho de que si tú haces el bien, te vendrá bien. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a honrar. Bendito serás, verso 3. Bendito será tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermanos, yo quiero ser bendecido, amén. Yo quiero esta bendición de Dios para mí. Y si la deseo para mí, entonces yo debo de oír la voz de Dios y obedecerle, amén. Pero eso es lo que como que nos cuesta mucho, y como dije al principio, nos cuesta mucho porque tenemos un mal pasado y todavía nos dejamos arrastrar por ese pasado. Todavía no queremos salir de ahí, pero sí queremos la bendición de Dios. No, debemos de obedecer a Dios. Debemos de anhelar obedecer a Dios. Debemos de desear ponernos al día con Él. Amén. Por ejemplo, el salmista, en Salmo 119, verso 33 y 35, o al 36. Él está diciendo, Señor, enséñame. Señor, ayúdame. Salmo 119, 33 al 36. Le está diciendo, Señor, inclina mi corazón. Ayúdame a obedecer tu ley, tu palabra. En verso 33 comienza y dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Amén? Dame entendimiento y guardaré tu ley, verso 34, y la cumpliré de todo corazón. Verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y el verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Yo quiero preguntarles, ¿oramos así algunas veces nosotros? No me contesten todos, pero oramos así, debemos de hacerlo. Porque como acabo de decir, vivimos en un mundo con mucha violencia y mucha cosa para atrapar los corazones y los pensamientos de los seres humanos. Debemos de orar así al Señor. Señor, inclina mi corazón a ti, porque quiero obedecerte y andar en tus caminos. Hermanos, los mandamientos de Dios son reglamentos de vida para bendición y nosotros necesitamos desearlos. Amén. Si tú los deseas, amén, vas a poder obedecer a Dios. Dios te va a ayudar. Pero es bendición. Es la forma de vida para toda persona que teme a Dios. Pero los hijos de Israel no quisieron obedecer a Dios. No quisieron obedecer las palabras de Moisés. Verso 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, noten esos versículos aquí. Yo no puedo hablarles nada bueno que para ustedes, que ustedes digan, bueno, el pastor, ¿por qué no predica otra cosa? No puedo. Miren el versículo. Miren lo que está diciendo estos versículos. Dice que le desobedecieron, no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. ¿Por qué no obedecieron a Dios? ¿Por qué sería que no? ¿Sería que no pudieron obedecer a Dios? ¿O sería que lo que Dios pide es muy o demasiado difícil para obedecer? Es que, Señor, tú pides algo que realmente es imposible. ¿Habrá algo imposible que no podamos hacer? ¿Que Dios no nos pueda ayudar? Es muy difícil para obedecer a Dios. Saben, obedecer a Dios en realidad es sumamente difícil. Es más, obedecer a Dios es imposible cuando nuestro amor, y esta palabra es clave, cuando nuestro amor al pecado es mayor
que nuestro amor a Dios. Y ese es el problema. Cuando nosotros tenemos inclinaciones más fuertes hacia una cosa, aunque sea mala, lo vamos a hacer porque eso es lo que nos agrada. Eso es lo que le place al corazón. Y este ha sido el problema para muchos creyentes. Sus corazones han estado inclinados hacia, fuertemente, hacia algo, hacia una vida que realmente Dios no la aprueba. Por ejemplo, hablando del amor a las riquezas, en Marcos 6:24, Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servirle a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sea, refiriéndose al amor a las riquezas. Porque dice, aborrecerá a uno y amará al otro. Eso es lógico. Si nos agarramos de las riquezas, y dice, o estimará al uno o menospreciará al otro. Y la misma regla, hermanos, la misma regla aplica tratar de amar a Dios y amar al pecado al mismo tiempo. Es la misma regla. La misma regla. El apóstol Juan dijo allá en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que estaban más inclinados, estaban más atraídos por las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Fueron atraídos más por las tinieblas. Las tinieblas simboliza el pecado, el mundo, el pecado, las tinieblas, el reino de tinieblas, el reino de pecado, actividad pecaminosa. Amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Porque las obras de los seres humanos eran malas. Y la verdad es que la barrera para amar a Dios, para amar a Dios es el amor al pecado. El amor al pecado hace difícil e imposible oír y obedecer la palabra de Dios. Y este era el problema de Israel en el desierto, mientras caminaban. Y este puede ser el problema para muchos creyentes, ya que estamos de forma parecida como ellos, caminando hacia nuestra tierra prometida, la vida eterna. Estamos en el proceso, estamos en un camino largo, amén. Y mientras caminamos, veremos que en el camino entran unos y salen otros. ¿Sí o no? Entran unos, salen otros, pero el que persevera hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. No quiere decir que nunca sufrió tentaciones, nunca fue probada su fe, que todo estuvo bien. No. El que llegue hasta el final, este será salvo. Habrán muchas dificultades. Pero una vez más, la barrera para amar al pecado y aún obedecer a Dios, mejor dicho, la barrera para amar a Dios es el amor al pecado. ¿Okay? Y el problema de los israelitas es que ellos estaban hundidos en el paganismo. Ellos estaban hundidos en la idolatría. Hay un dicho que dice, salieron de Egipto, ¿lo han oído? Creo que sí, varias veces. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Nunca. Y a veces nosotros podemos, hay otro dicho que dice, fulano o fulana entró al evangelio, pero el evangelio nunca entró a él. No lo cambió. No la cambió. Para que la palabra entre a nosotros, debemos de dejar a Egipto. Amén. Piénsalo. Debemos de dejar a Egipto. Debemos de dejar lo mundano, lo pagano, que salga de nosotros. En la tercera parte del versículo 39 dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿En qué aspecto se volverían estos a Egipto?
Recuerden una vez más, Egipto, cuadro del mundo y de pecado, donde el pueblo estuvo 400 años. Egipto era uno de los países más idólatras, y yo no sé en el tiempo actual, pero era uno de los países más idólatras en aquellos tiempos. Ellos adoraban al dios Sol. Bueno, tenían un montón de dioses, muchos dioses. Y entonces algunos de los dioses tenían a la diosa del amor. Tenían un dios para cada situación, para cada necesidad. Tenían al dios a la diosa de la fertilidad. Tenían a la diosa de la guerra, a la diosa de no sé qué, de los lugares celestes, a la que cuidaba al faraón. Muchos dioses. Y supongo de que los israelitas estuvieron hundidos en todas estas prácticas y se volvieron idólatras, al grado que cuando Dios viene y luego les muestra de que ha sido compasivo con ellos, que ha visto la manera en que Faraón les trataba y se compadeció de ellos y envió a Moisés y les mandó señales, aún con todo esto, no quisieron. ¿Se dan cuenta cómo fueron moldeados? Fueron moldeados por Egipto. Es lo que ha pasado con los seres humanos siempre. Han sido moldeados. Salir de ahí cuesta. Toma el poder del Espíritu Santo, pero también toma de nuestra parte, amén, cooperar con Él, hacer lo posible para ser liberados de toda esta inmundicia. Pero ellos así se volvieron a Egipto. En cuanto a los creyentes, no podemos ignorar que todos, o negar que todos tenemos un pasado, y cada uno de nosotros tenemos pasados diferentes. Y nos identificábamos con el mundo en algunas o muchas cosas. Es más, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, nombra una lista ahí de perversidades y de hechos en 1 Corintios 6, 9 al 11, pero les dice, esto eran ustedes antes. Y así nosotros también éramos así, pero ahora somos nueva creación, somos el pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Amén. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesús en la cruz. Y porque somos hijos de Dios, hermanos amados, Él exige que nos apartemos del pecado. Exige. Si somos hijos de Dios, Él exige. No es que si queremos, Él exige que nos apartemos del pecado y cuidemos de no volvernos al Egipto de donde nos ha sacado. Amén. Leamos ahí 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Y leeremos del 1 al 12, pero dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Verso 5. Pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Amén. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos. ¿Por qué no leemos todos el capítulo 12? Leámoslos en voz alta. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que nos está dando a nosotros la responsabilidad de cooperar con Dios. Amén. Él es quien nos guarda, Él es quien nos mantiene del Egipto, es quien nos libra. Pero no te va a librar si tú no quieres ser librado. Él te va a dejar ir. Va a dejar que hagas lo que tú quieras. Amén. Entonces nos está dando la obligación, la responsabilidad. Dios exige que nos apartemos del pecado y cuidemos de no volver al Egipto de donde nos ha sacado. ¿Sí o no? Sí. El pueblo de Israel le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Haznos dioses, verso 40. Vean lo que dijo él. Le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. A este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya sucedido. ¿Se dan cuenta del problema? Dios exige, pero las exigencias de Dios muchas veces las vamos a ignorar y somos como el pueblo de Egipto que queremos que nos den agua, que nos den comida, que nos den calzado y que nos den todas las cosas en el desierto, pero cuando se trata de obedecer a Dios no queremos nada con Dios. Haznos dioses que vayan con nosotros. Hermanos, ellos estaban pidiendo aquí cuando dice haznos dioses que vayan delante de nosotros, que vayan delante de nosotros. ¿Quién va? ¿Quién puede ir? Alguien que tiene poder de levantarse, ¿no? Y caminar y poderes para volar o hacer lo que sea. Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos están pidiendo a dioses con habilidades de caminar. Y entonces, da pena, lástima. Muchas veces personas que ponen toda su confianza en cosas, en objetos creados por seres humanos y los contemplan y los besan y los cargan con tanto cuidado como que en realidad esos objetos les ayudarían. David dice que los ídolos no tienen poder. Isaías dijo que los ídolos no tienen poder. Los profetas han dicho que los ídolos no tienen poder. David dijo que tienen boca y no pueden hablar. Tienen ojos y no pueden ver. No te pueden ver donde tú estás. No saben lo que estás haciendo. Tienen orejas, dice el Salmo 115. Tienen orejas, pero no tienen la habilidad de escuchar. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos y no pueden hacerte daño. No pueden palpar. Tienen pies y no tienen habilidad de caminar. ¿Qué sucede? Hay que cargarlos en nuestros hombros. Es una tristeza, ¿no? El engaño que ha deteriorado el mundo, en nuestro mundo. Y no solo eso, estamos hablando de ídolos ahorita, cosas que podemos ver, pero hay mucha idolatría en nuestro mundo. Mucha idolatría. Pero los ídolos no tienen poder. Sin embargo, es lo que los israelitas querían. Vamos a Isaías 44. Isaías. Veamos lo que Isaías tiene que decirnos en cuanto a los ídolos. En el verso 9 al 20. Y aquí dice, habla de la insensatez de la idolatría. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Pero les piden. Les traen grandes plegarias, ¿sí o no? Hacen grandes sacrificios pensando que ellos sienten, que ellos ven y que los van a ayudar. Ahí en el verso 10 dice
¿quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Voy en el 12 y dice: el herrero toma la tenaza. Noten esto: el herrero toma la tenaza y se pone a trabajar, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, le señala con almagre, le labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón y en semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Eso es todo lo que pueden hacer, tenerlos ahí en casa, en cuadros. Corta un cedro, verso 14, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. Noten esto, qué interesante. Y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y le adora. Fabrica un ídolo y le arrodilla y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto al fuego. Verso 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿No es esto una tristeza, hermanos? Es triste. Y si nosotros notamos al mundo entero, la mayoría de los seres humanos que confían en algo, esto es lo que hacen a puertas cerradas, todos los días. Hay una confianza tremenda allá afuera y luego lo ponen lo demuestran, lo viven cuando se van aquellos que son realmente católicos, ¿no? De verdad, según ellos, según sus tradiciones, van y hacen todas estas cosas. Le hablan a las imágenes, convencidos en que ellas sí escuchan, y de pronto ellos mismos están llorando frente a las imágenes. Da lástima y debemos de orar por ellos. Amén, para que Dios los saque de donde están, porque están hundidos en la idolatría. Dicen: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y sus corazones para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Esa carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. No piensan así. Verso 20 dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que los libre su alma, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Así vive el mundo. Así vive el mundo. Pero hermanos, a pesar de toda esta realidad, a pesar de toda esta verdad, los hijos de Israel estaban determinados a cumplir con los deseos de sus corazones. Eso es lo que hace una determinación errada, errónea. Y en el verso 41 dice: entonces hicieron un becerro. Hicieron lo que querían. Cumplieron sus anhelos. Los hijos de Israel hicieron entonces un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Quebrantaron el primero de los 10 mandamientos. ¿Lo quebrantaron?
Lo que Dios acababa de decir a Moisés, no tendréis dioses ajenos delante de mí, ni se fabriquen una imaginación de sus mentes, no se fabriquen, no piensen en algo que, no se fabriquen un Dios imaginado, o sea, no hagan a un Dios imaginado. Y eso es lo que realmente hicieron. ¿Por qué? Porque había rebelión en ellos. Mostraron la dureza de sus corazones. En Éxodo 23, Dios le había dicho a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No? Y le dice en el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te imagines nada. No te imagines a Dios, porque Dios es espíritu. A Dios nadie lo puede pintar y decir, oh, este es Dios. No se puede imaginar nadie a Dios. Él es espíritu. Amén. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Las cosas que nosotros hacemos sabiendo, conociendo la verdad y las exigencias de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a afectar a tus hijos. Yes, vas a afectar a tus hijos. Tus hijos van a ver lo que tú haces. Y ellos van a ser igual y van a afectar las futuras generaciones. Es necesario que nosotros o bien servimos a Dios o no le servimos a Él. Tenemos que servirle a Dios. Hemos conocido la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y si en realidad le hemos conocido, es nuestro deber obedecer las exigencias de Dios. No te inclinarás a ellas. Lo que estaban haciendo. El pueblo de Israel lastimó, hermanos amados, el corazón de Dios al punto de abandonarlos y hacerlos morir en el desierto. Y a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo es posible que Dios llegó a ese punto? ¿Saben por qué? Porque cuando, ¿saben? Dios tiene cierta tolerancia. Y cuando el pecado ha llegado a ciertos niveles, por eso es que hubo el diluvio. Por eso es que Dios quemó a Sodoma y a Gomorra. Y por eso es que hay un juicio futuro, porque hay un nivel en donde ya Dios no puede tolerar más el pecado. Debemos de obedecerle. Debemos de vivir para Él. El pueblo de Israel lo lastimó a Dios al punto de abandonarlos. Ahí pueden verlo en Números 14, 26 al 33. Creo que es necesario ir ahí para establecer la palabra. Pero dice en el 26, Números 14, 26 al 33. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Esas son palabras muy, muy fuertes. Palabras fuertes. Palabras que si amamos a Dios nos debía de dar sentimiento. Y nos debía de inclinar a obedecer a Él. Multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Verso 28, diles, Dios no está hablando al pueblo de Israel, está diciendo a Moisés, como no quiero verlos, tú diles. Wow. Tú diles. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Suenan bien estas palabras animantes? ¿No, verdad? La tristeza. La tristeza. Vosotros a la verdad, dice, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vosotros, a vuestros niños,
de los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré y ellos entrarán a la tierra. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y los llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestro cuerpo sea consumido en el desierto. Es una tristeza, ¿no? Pero así sucedió. Y este es ejemplo, dice, ejemplo para nosotros, amén. Porque del mismo modo que estamos aquí en esta vida, yendo hacia la tierra prometida, nuestra vida, la vida eterna, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos más que Israel para que Dios nos trate diferente? Dios va a tratar con el pecado. Si tú no eres de Dios, el Señor lo sabe. Afirmemos nuestra vida con Él. A veces decimos sí, pero por la fe, somos salvos por fe. Y yo creo en el Señor. El diablo también cree. Tiembla. No, Dios quiere obediencia. Deben haber cambios en tu vida, en mi vida. Debemos de obedecerle al Señor. Y esto no es por regaño ni simple y sencillamente es aplicación para nuestra vida. Porque así como Israel no llegó por desobediente, y está diciendo la Biblia, es un ejemplo para ustedes, para que no les vaya a suceder como a ellos. El Señor nos está alertando, nos está exhortando. Y yo me pregunto, ¿qué fuera de nosotros si Dios hiciera en realidad con nosotros como el pueblo de Israel? Y otra pregunta es, ¿nos damos cuenta nosotros con nuestra vida diaria? Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos vamos a nuestro hogar, entramos a nuestra vida privada y ahí solo Dios sabe lo que tú haces. Solo Dios sabe. Solo Dios te ve. Y yo digo, en nuestro diario vivir, en lo que hacemos, ¿nos damos cuenta algunas veces que estamos haciendo algo que tú sabes que no debes? ¿Y qué haces? ¿Lo sigues haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Te has autoexaminado o nos hemos autoexaminado a nosotros mismos y preguntado si las cosas que hacemos entristecen a Dios? ¿Saben que debemos hacerlo? Cuando estamos por hacer cosas que sabemos que no debemos de entrar en razón y pensar, bueno, ¿será que lo que yo voy a hacer en esta hora honra a Dios? Hagámoslo. Amén. Hagámoslo. Lo que a Dios le duele más, estoy seguro, es que Él ha mostrado su gracia, su amor y misericordia para que ninguno se pierda. Y luego Dios ha hecho todo lo que Él pudo hacer. ¿Qué es lo que Dios pudo hacer? Todo lo que Él pudo hacer. Dar todo lo que tenía, lo más valioso que tenía, a Jesús su Hijo. ¿Amén? Darlo en la cruz. Está diciendo, cuando Jesús es crucificado en la cruz, está diciendo, esto es todo, esto es todo. Esto es lo máximo que Dios puede mostrarle a la humanidad. Su amor en la persona de Jesucristo. Hermanos, no seamos rebeldes, amén. No seamos rebeldes a Dios. Cuida tu relación con el Señor. Amén. Porque una vez más, la gracia de Dios tiene sus límites. Ya vamos a ver estos límites ahorita. La gracia de Dios tiene sus límites. Si entramos a la segunda parte, Dios entrega a la idolatría. Primero es que el hombre, la humanidad ama la idolatría, pero ahora, si el amor es tan grande y no quieren nada con Dios, Dios los entrega a la idolatría. Verso 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. Cuando esto ha llegado, estamos muy lejos. Cuando estas cosas han pasado, es posible que andemos muy, muy alejados de Dios. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe lo que va a suceder ahí con tu vida?
Como está escrito, segunda parte del verso 42, en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? No, ellos iban a sacrificar a los ídolos. Y dice, pero dice que Dios se apartó, y esta palabra tiene la idea de desviarse por otro camino. Dios iba con ellos, amén, pero se fue por otro camino Dios, se apartó de ellos. Cuando Dios vio la rebeldía de Israel, dejó de caminar con ellos. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. Esta entrega no significa que Dios los haya entregado al pecado. Bueno, ¿sabes qué? Te portaste mal, déjame y te agarro de las orejas y te pongo aquí donde están las llamas del fuego. Así no. No es como, digamos, o la idea de, por ejemplo, que, digamos, el malhechor que es sorprendido y es arrestado y luego lo llevan y lo encierran en la cárcel. No es así. No es así la manera, sino que lo que tiene que ver con el entregar aquí es que Dios les dejó, ¿okay?, hacer lo que ellos querían. Tal como cuando tu hijo ya es adulto y no lo corregiste cuando estaba pequeño y ya él es un chavo de 14, 15 y más años que no puedes enderezarlo. Y le dices y oras por él y lo aconsejas, pero él no quiere nada con el bien. Te cansas. Cada vez que el niño, el joven se arrima a ti o tú te arrimas a él para aconsejarlo, le repiten las mismas cosas porque ya no hay más, ya le dijiste todo. Y entonces, ¿y cuántos papás hay que dicen, bueno, ya te dije, pues si tú quieres, allá tú, ¿sí o no? Allá tú, que Dios te socorra. Y es así es nada más un ejemplo, es así creo con la situación de que Dios ya nos dio a Jesucristo. Dios ya nos dio su palabra. Dios les habló a los hijos de Israel por muchos medios, muchas formas, pero al no querer obedecer a Dios, Dios les dice, ok, vayan, hagan lo que quieren. Dios los entregó ahí. ¿Saben cuál es el problema ahí? Que cuando estamos así y nos vamos yendo, en realidad no queremos obedecer a Dios, nos vamos lejos, llegamos a un punto que no hay retorno. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, y mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a Romanos 1, 21 al 26, como dice ahí el apóstol Pablo. Romanos dice el versículo Romanos 1, 21 al 26, 21 al 26, dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí tenemos en verso 24 y 26 una y una, donde está diciendo que Dios los entregó a sus deseos. Dios los entregó a sus anhelos. Dios los entregó. Amén. Dios los dejó hacer lo que quieren. Y la verdad es que es difícil estar ahí. Es difícil estar ahí. Yo viví esa partecita, Yo viví esa partecita.
cuando tenía entre 18 y 22 años. Y es lo más horrible que hay, que se siente. Pero en su gracia, yo creo que no llegué quizás hasta un lugar donde no hay retorno. Todavía Dios, en su gracia, me trajo a Él. Debemos de tener mucho cuidado. Como está escrito, dice el libro, en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Ahora, termino en breve, hermanos amados, pero ¿por qué Dios los dejó andar en sus deseos, digo yo? ¿Por qué? ¿Acaso, y pensamos, ¿acaso Dios no es tan poderoso como abrió el mar rojo y, órale, a pasar en seco los hijos de Israel? O cuando tenían hambre en el desierto y les dio de comer. O cuando tenían sed y les dio agua de la roca que es Cristo. ¿Por qué los dejó ir? ¿Por qué los dejó andar en sus deseos? ¿Por qué Dios no los hizo obedecer por la fuerza? ¿Ah? Y una vez más, volviendo a la relación de padre con hijo, con el hijo, ¿qué le dice el papá al hijo cuando está cansado el papá? ¿Sabes qué? Ya te dije todo y o te calmas o te calmo. Se me vino esa frase por ahí escuché a una mamá decirle al hijo, o te calmas o te calmo, y el hijo le dice, pues me calmo. Me calmo, amén. Y dice el papá, y dice, ¿y sabes qué? Ya te dije todo, o te sueno, o ahí ve qué haces, ¿no? Y entonces, y ya el hijo pues le tiene temor al cincho, ¿no? Y, ok papá, ok. Y yo digo, ¿por qué Dios no hizo esto por la fuerza? ¿Saben por qué no? Y termino en breve. Porque Dios no quiere obediencia por la fuerza. Simple. Dios no quiere forzarte. Por eso es cuando vayamos al cielo, ninguno va a estar allá en el cielo diciendo, no entiendo por qué me llevaron mis padres por la fuerza a la iglesia y por la fuerza estoy aquí en el cielo. Si alguien dice así, no, no es más, ahí no va a haber nadie quien diga tales cosas. Hermanos, si nuestra relación con Dios fuera por la fuerza, el amor no tuviera ningún sentido, ningún significado. No tuviera ningún significado. Fuéramos prisioneros. Es más, las religiones anticristianas, ellos sí por la fuerza. O te vuelves, ¿verdad? Te conviertes en el musulmán o te mueres aquí. No, pues me convierto, dicen los que no quieren morirse, ¿no? No, el amor, la relación con el Señor Jesús, nuestra fe, la vida cristiana es un asunto de relación por amor. Amén. Algo que Dios te enseña, te ama y tú recibes su amor. Cuando Dios nos creó, nos hizo con la habilidad de elegir por voluntad propia. Y es ahí donde tenemos la soberanía de Dios con el hombre. Pero también tenemos el libre albedrío en el ser humano. Que después de recibir y conocer y recibir el amor de Dios, tú no quieres ningún otro amor, quieres a Jesús. Porque estás viendo cómo te amó. Es algo voluntario ahora, ¿no? Nos formó con la capacidad de responderle a su amor. Y por eso es que cuando te das cuenta que Dios te ama y ya no, y dices, no, pues, aquí me quedo con Él. ¿Han dicho eso? Aquí me quedo con Él. Amén. Aquí me quedo con Él y cada vez más, aquí me quedo con Él. Y ahí estás en la mano de Dios y nada te podrá arrancar de su mano. Nadie, ni nada en este mundo. Entonces, amemos al Señor. No seamos rebeldes, sino obedientes. Si alguno de ustedes está idolatrando algo, cualquier cosa o cualquier relación, no, por favor, no. Sea lo que sea que estás idolatrando, cualquier cosa que toma el primer lugar en tu vida, en lugar de el Señor, ten cuidado, déjalo. Ríndete al Señor, deja que te limpie, que arranque eso de raíces. Pide a Dios perdón antes que te vayas muy lejos.
Amén. Pidamos al Señor. Vamos a orar ahorita mismo. Señor Padre, te damos gracias por la enseñanza de este pasaje bíblico, Señor. Señor, todos estamos necesitados de ti, Señor. Todos necesitamos, todos, Señor, necesitamos examinarnos a nosotros mismos, Padre mío, y realmente identificarnos si hay cosas, Señor, si hay actitudes, si hay cosas que hacemos que no son agradables a ti, oh Dios mío. Te pedimos que nos perdones, que nos sanes, que nos guardes. Dios mío, que no nos dejes caminar muy lejos de donde ya no hay retorno, Dios mío. Te pido que si entre nosotros hay alguien necesitado así, que sea desviado, Dios mío, que tú generes ese sentir en él o en ella. Señor, que tú redargullas su corazón y le hagas en realidad entender que ha pecado contra ti, ha vivido en pecado y que no quiere más vivir en pecado, Señor. Y llévalo o llévala al arrepentimiento, Señor. Te pido que perdones alguna idolatría que haya en nuestros corazones y nos vuelvas a ti al 100, Señor. Que algunos creyentes que han algunas veces deseado regresar a Egipto, Señor, vuelve sus corazones a ti. Te doy gracias por los que están aquí hoy presentes y han escuchado este mensaje, por las personas que lo escucharán a través de las redes sociales. Padre, que tú trates con ellos, que tú hables a sus corazones y que vuelvas sus vidas a Dios, que los vuelvas a ti, oh Dios mío. Que no nos quedemos ahí ni que nos vayamos demasiado lejos de ti. Guárdanos, Señor, guarda nuestra fe. Como dice el canto que cantábamos al principio, enamórame, Señor, de ti. Enamóranos de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte,
Que así sea. Amén.